1 de la tarde con 17 minutos. Seguimos adelante en ¿Qué hay de nuevo? Y vamos a hablar sobre uno de los temas que ha generado harta molestia a propósito de las primarias del día domingo. Sí, este domingo 29 de junio más de 300 centros comerciales en todo Chile van a tener que cerrar por motivo de esta elección presidencial de primarias del oficialismo. Es una medida que, si bien está amparada por la legislación actual, sin duda genera un impacto negativo en el comercio y ha generado varias reacciones y críticas desde distintos sectores. Sobre este tema vamos a conversar con Sebastián Castillo, gerente de Asuntos Gremiales de la Cámara de Centros Comerciales. Sebastián, gracias por estar con nosotros hoy en el programa. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Sebastián, vamos a los datos duros, a las cifras, como para ir dimensionando el impacto que tiene esta medida en el comercio. ¿Cuánto se pierde cada vez que se cierra el comercio por este tipo de actividades o de eventos? Comentarles que nosotros como Cámara de Centros Comerciales promovemos la eliminación de la restricción que aplica a este feriado legal obligatorio sobre las elecciones y de cara a las primarias que son durante los próximos días. Hay unas cifras que levantamos hace poco con otros gremios del comercio, con la Cámara Nacional de Comercio, también con marcas de retail, respecto a lo que implica el no funcionar un día sábado, un día domingo, un día festivo, en pérdidas de venta equivalen al 10% de las ventas totales de un mes. Sí, es un tema que nosotros lo venimos conversando acá hace un montón de tiempo, pero ¿cuál es la solución que plantean ustedes? Porque esto es una cuestión legal, ¿no? No es algo, no es una cuestión de voluntad o de disposición. O sea, cualquier cambio tendría que hacerse vía decreto, vía reforma, vía legislativa. ¿Han tenido acercamientos con parlamentarios? ¿Qué les dicen las autoridades? ¿Hay voluntad de cambiar esta medida? Efectivamente, la normativa actual, el espíritu de la ley que data del año 2011, de 2004, 11 años atrás, hoy ese espíritu no se sustenta. En aquel entonces el voto era de carácter voluntario, hoy el voto es de carácter obligatorio, con inscripción automática. Las condiciones de georreferenciación del CERVEL han mejorado significativamente entre los locales de votación y los lugares donde residen y habitan las personas. Durante las elecciones del año 2024 de gobernadores y alcaldes, el día sábado que se levantó esta restricción y que el comercio pudo funcionar con normalidad, el 55% de los votos fueron emitidos durante este día. Por lo tanto, no hay ningún dato, cifra que dé a conocer que esto implica una menor participación en el proceso participativo. Como Cámara de Centros Comerciales y en articulación con los otros gremios del comercio, hemos conversado con diferentes autoridades, tanto del Ejecutivo como en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en el Senado. Estuvimos esta semana con la ministra Lobos de la CEPRES, también estuvimos hace un par de semanas con el ministro Nicolás Grau y también con el ministro Bocardo ya hace 3 semanas. Nosotros hemos sensibilizado y transparentado la necesidad de eliminar esta restricción, que en el fondo son días adicionales a los feriados que ya tenemos calendarizados para este año 2025. Y también hay Yerko, Matías y Catalina, hay fechas claves para el comercio. Por ejemplo, si bien está la primaria a pocos días, tenemos la primera vuelta el 16 de noviembre, pero también el día 14 de diciembre son 2 domingos previo a Navidad, fecha muy clave para el comercio en términos generales. Ya diciembre es un mes más fuerte en relación a los otros meses del año. Estamos conversando con Sebastián Castillo, gerente de Asuntos Gremiales de la Cámara de Centros Comerciales. Sebastián, ¿y no les llama la atención también cómo esta discusión siempre llega como medio encima? No, me imagino que parte de ustedes no, pero sí por parte de los parlamentarios que salen a poner sus posiciones sobre la mesa cuando ya queda bien poco tiempo para discutir, porque perfectamente, entendiendo que habían elecciones primarias desde el año pasado, se podría ya haber puesto sobre la mesa que al haber, sobre todo en esta elección, al haber voto voluntario, si ya en las elecciones generales es debatible, en este tipo de elecciones algo se podría haber hecho antes, ¿no? Efectivamente, en relación a la elección de 2024, se eliminó la ley seca y además se adicionó 1 hora más para que los trabajadores puedan concurrir a los locales de votaciones, por lo tanto fue de 2 a 3 horas. Las regulaciones y dada también las prioridades en el Congreso, muchas veces se ven previo a estas coyunturas del
proceso democrático, algo que como gremios del comercio hemos impulsado también en años anteriores, pero también existe mucha sensibilidad respecto a realizar cambios o modificaciones previo a la elección. Por lo tanto, no ha sido fácil poder impulsar esto durante los años anteriores. Te quería preguntar respecto de la oferta que hoy día ofrecen los centros comerciales, no solamente ligada a las compras, ¿no es cierto?, sino que también variadas desde el punto de vista de los servicios, que también se ven afectadas con este tipo de decisiones o de restricciones, porque quizás como acotar solo la discusión en el tema como de las compras, también limita un poco el margen de acción que tienen ustedes, ¿o no? Por supuesto, Catalina, el cierre de este feriado legal obligatorio no solamente afecta a los centros comerciales, sino que también al comercio que se encuentra en el entorno. Impacta primero a los trabajadores, que estos días tienen comisiones, que en algunos casos llegan a un 30% adicional. También impacta a los consumidores, que en el fondo somos todos y que tenemos también diferentes patrones de consumo. Eso hay que reconocerlo y transparentarlo. Hay personas que tienen flexibilidad para hacer sus compras durante la mañana, durante la tarde o durante la semana o en su defecto durante los fines de semana. También hay diferencias por grupo etario, adultos mayores concurren a los centros comerciales más durante las mañanas que durante las tardes, que va cambiando a grupos más jóvenes y también por estrato socioeconómico. Por lo tanto, esto impacta a los trabajadores, a los consumidores, pero también a la economía en general, una economía que ha tratado de reactivarse los últimos años también es importante destacar que al interior de los centros comerciales, el 80% hoy en día son pequeñas y medianas empresas. Cada vez vemos más los centros comerciales con pequeñas ferias de emprendedores que en su momento eran de manera temporal, hoy son de manera permanente y representan un gran número dentro de los locatarios en los centros comerciales. Existen las tiendas departamentales, las tiendas anclas, pero en su mayoría son pequeños locatarios que por diferentes motivos o argumentos están al interior de un centro comercial. Te quería preguntar respecto a lo que pasa en regiones, porque en regiones los centros comerciales, los malls en general son como un eje fundamental de la vida y del comercio en muchas ciudades, ¿no? Efectivamente, Catalina, no solamente tenemos que pensar en Santiago o en región metropolitana, sino que también las distintas realidades en regiones, tanto en el norte como en el sur de nuestro país. Los centros comerciales facilitan la vida de las personas porque porque en los centros comerciales puedes realizar una compra en un único lugar, por lo tanto las personas optimizan los tiempos. La normativa en particular aplica sobre los centros administrados con la misma razón social y no son solo los centros comerciales, sino que también están las galerías, los caracoles, los strip centers y muchas veces ferias de emprendedores que están administrados bajo, valga la redundancia, un administrador y administra los diferentes locales o emprendedores que se encuentran insertos y en comunidades más pequeñas son los únicos lugares donde las personas se abastecen. Por lo tanto, estos días en el proceso participativo ven cerrados también sus locales que son cercanos a los barrios y a las comunidades donde se encuentran insertos y que no pueden seguir realizando su vida cotidiana. Y la verdad es que si miramos un poco la experiencia comparada en Europa, pero sin ir más lejos, en la propia región, países como Argentina, Colombia, Brasil, la compatibilidad de la vida cotidiana de las personas con el proceso democrático participativo no se contraponen. Y la verdad es que deberíamos avanzar en esa línea. Bien, Sebastián Castillo, gerente de Asuntos Gremiales de la Cámara de Centros Comerciales, conversando esta tarde con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo, Sebastián. Gracias, Sebastián. Catalina, Yerko y Matías, gracias por la invitación. Gracias. Un abrazo, que esté Gracias, muy bien. Sebastián.